Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi programa de análisis. Hoy vamos a estar analizando algo que obviamente ustedes ya vieron en la miniatura de este programa, de este video. Percy Jackson y el mar de los monstruos. La siguiente entrega de esta película, de este chico que era hijo del dios Poseidón y que se joteaba a Annabeth, como yo decía en el video anterior. Pero antes de empezar con el análisis, reitero mi llamado siempre a que vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, con todos mis pensamientos profundos sobre la vida y sobre las cosas que vivimos en el día a día. Vayan a mi Facebook, vayan a mi Instagram, vayan a mi SoundCloud, vayan a la descripción, ahí van a tener toda la información relativa a los servicios que yo presto en otros campos. Y vayan a mi Patreon, por favor, necesito que vayan, lo chequen y lo piensen y más adelante puedan convertirse en mis patrocinadores para que le den apoyo a este canal, para que pueda crecer más rápido y podamos seguir divirtiéndonos mucho. Hoy, como yo les decía, vamos a estar analizando Percy Jackson y el mar de los monstruos, que habla sobre un tema súper interesante y que te afecta harto a ti, que tiene que ver justamente con lo que ocurre cuando todo en tu vida se friquea. No, lo que tiene que ver cuando todo aquello que te daba seguridad en tu vida, de pronto deja de existir y se rompe. O sea, cuando de pronto, no sé, pues, tú tienes confianza en que las cosas son de una forma y de pronto se transforman en otra cosa. Que puede ser, por ejemplo, que tú pensabas que ibas a ir a cierto colegio, pero al final te terminan echando de ese colegio y te terminan enviando a otro. O puede ser, por ejemplo, que tus padres pierdan el trabajo. Tiene que ver con eso. Y ahí tú no sabes qué hacer con tu vida. Esas inseguridades tiene que ver aquello de lo que la película está hablando en este momento. Y, como yo les decía, la película parte con esa idea, porque justamente tiene que ver con el hecho de cómo tú te reconstruyes en esas circunstancias. Cuando pierdes la seguridad sobre todo en ti mismo. ¿Qué es lo que le va a pasar a Percy a lo largo de toda la película? Y sobre todo la seguridad en todo aquello que te rodea. Eh, por eso, la secuencia inicial de la película nos muestra a un grupo de semidioses, entre los cuales está Annabeth, Luke y Talia, que va a ser un eje importante de la película, junto con Grover, o Grover, van escapando de unas fuerzas malignas y van tratando de llegar a este campamento de los semidioses cuando eran más pequeños. Y en ese marco se descubre que son unos cíclopes, estos seres que tienen un solo ojo, que están intentando devorarse a estos niños semidioses. Porque se alimentan de eso, aparentemente. De los cabritos chicos ricos. Se lo querían servir con mantequilla. Bueno, en ese marco, estos chicos intentan llegar al campamento y son detenidos por estos seres, no sé si malignos, pero en realidad vienen a ser seres que solo desean alimentarse de los otros. Y para salvarse, Talia se sacrifica por sus amigos. Y, y es golpeada y muere. Por salvar a... Y yo me río porque Talia muere. Oh, Talia muere. Bueno. Eh, y parece que ahí se van los cíclopes. Pues, se van asustados. Pero Italia era hija de Zeus, como ustedes recordarán. Eh, Mientras que Annabeth es hija de Atenea y Luke es hijo de Hermes. Que son los. Una es la novia slash amiga de Percy Jackson y el otro es el enemigo de Percy Jackson. Y Gruber no sé qué es. Porque es como su especie de maestro, pero no sirve para nada, no le enseña nada. Italia era hija de Zeus. Italia es transformada por Zeus en un árbol. Y ese árbol es el que genera la fuerza, el escudo protector de este campamento de semidioses, que permite que ningún monstruo, ser extraño,
entre al campamento a comerse a los cabritos chicos, como digo yo. Ay, ay, ay. Así que Talia, por su sacrificio, se transforma en esta fuerza protectora de estos niños. Pasan los años. Tururururun. Antes se hacía así en la televisión. Y vemos a Percy Jackson, que está en el campamento. Ya han pasado los años y Percy es un semidios que sigue entrenándose para ocupar su lugar en el mundo de los semidioses. No sé qué trabajo le tenía reservado a su papito para el futuro, pero ahí estaban estas pruebas que tenían ellos en el campamento. Se dedicaban en general a puro jugar. Parecía un campamento de educación física nomás. Hacían deporte y hacían asados y carreteaban y tomaban. No estudiaban nunca. No como en Hogwarts, que tenían plumas y escribían cosas raras y sus pociones. Si no, Snape les pegaba con un libro. Bueno, y Percy Jackson estaba en una competencia, ¿sí? Con sus zapatillas y corriendo. Estaba compitiendo ahora con una chica, con Clarice, que era la hija del dios Ares, el dios de la guerra. Y obviamente Clarice siempre andaba friqueada. Quería pelear con todo el mundo. Siempre andaba echando la foca así, oye, ¿qué te pasa, machucado? ¿Por qué? ¿Queréis pelear? Bueno, Clarice siempre estaba en ese plano, o sea, estaba como que quería, como que siempre quería sacarle la mugre, quería golpetear a Percy, por alguna razón siempre quería demostrar que ella era más poderosa que Percy. Que eso me pareció raro ahora que lo pienso de la película y de la saga. No sé ustedes que leyeron los libros, porque igual como que sacaron a Annabeth, que cumplía ese rol en la película anterior, y transformaron a Annabeth en una especie de fan de, de, de cheerleader de Percy Jackson. Se va a pasar toda la película haciéndole loas a Percy. O sea, vamos Percy, tú puedes ganar. Y Annabeth viene a cumplir este rol de ser la tipa que se friquea con Percy, que lo manda al carajo. Y que quiere demostrar que ella es más poderosa que Percy. Annabeth no, pues Annabeth es como más la que lo apoya, así, como que la que le da un abrazo de pronto, le da un besito así, y que le dice, ya Percy, todo va a estar bien en tu vida. Ay, ay, ay. Así que no sé qué pasó. Ustedes, chicas, me cuentan, las que hayan leído el libro, por qué ocurrió eso, y si les pareció bien. Y por favor, yo reitero la invitación siempre que comenten abajo, denme los comentarios, digan algo gracioso que les pareció de la película o cualquier cosa. Todos los comentarios aquí son valorados. Ah, y lo que no dije al principio, denle me gusta al video. Y también suscríbanse, por favor. Y a la campana también. Eso es súper importante para mí. Bueno. Y Clarice aparentemente era más lenta que Percy, pero Percy era más rápida así, era más como flexible, como yo decía en el video anterior, de la película pasada. Y ganaba, o sea, tenía más velocidad. No ganaba la competencia, sino que él iba ganando en ese barco. Pero, en ese momento, otro cabro chico más abajo se caía. Se volteaba, porque estaban como en una cosa que daba vueltas así, y tenía diversas trampitas. Y había un cabro chico que era inútil, que no era tan ágil como Percy, se caía así, ¡oh, ayúdenme, sálvenme! Y Percy, igual Roberto, la pensaba y decía, chuta, ¿voy por la bandera y gano la competencia? ¿O voy por el cabro chico idiota que necesita la ayuda de todo el mundo? Entonces Percy, como un héroe, se lanza a salvar al cabro chico. Obvio, si es el héroe de la historia. Y Clarice no, pues Clarice ni siquiera la piensa, pasa de largo. Y gana la competencia. Y levanta la bandera así todos, Clarice, eres la mejor. Y de hecho cuando Percy salva al cabro chico, o sea, al otro joven que estaba sumido en peligro, no de muerte, pero estaba lloriqueando el otro.
una vez que es rescatado por Percy, este otro tipo le pega un combo, un puñetazo y sale corriendo a ganar la competencia también. Pero es interesante esa secuencia porque ya nos está mostrando la misma idea con la que partió, si se fijan. La idea con la que partía esta relación de Talia con sus otros amigos. O sea, el tema del sacrificio. El héroe de verdad se sacrifica por los demás. Y ya la película nos está hablando dónde está la gloria. Por eso Clarice es una ganadora, pero Percy es un héroe. Como Roberto. Esa es la diferencia que se da entre ellos dos como personajes. Y por tanto, por eso es bien interesante porque a pesar de que Percy se comportó como un héroe, ya haber ayudado al más débil, al indefenso, lo mandan a limpiar el parque. Una vez que ya terminó la prueba por haber sido el perdedor, Dionisio, que era el dios del copete, del trago, del carrete, era el dios del vino y de las festividades, y que se lo pasaba tomando todo el día. Andaba todo el día con una botella de vino y chupando, como decimos en Chile, tomándose un jote. El jote es un trago en Chile que está constituido a base de una bebida cola, no voy a decir la marca, pero ustedes lo pueden inferir, y vino tinto, y es súper rico. Yo voy a tomar un jote ahora, no es jugo. Y Dionisio le dice, no, pues loco, no puedes perder. Si aquí tú vienes para ser un ganador, tienes que ganar las pruebas que te ponemos por delante si quieres llegar a ser un semidios. Así que por Gil te va a tocar barrer el parque donde hicimos la prueba. Entonces ahí Percy queda barriendo el parque molesto. Porque él se había comportado como un héroe. Y más encima lo tratan mal. hasta el tipo que rescató lo mandó al carajo. Ay, ay, ay. Y eso provoca que Percy pierda la confianza en sí mismo. Porque siempre pierde. O sea, es interesante porque la película nos reitera la idea de que él como constantemente está preocupado por los otros, por rescatar al indefenso, en estas pruebas que se vienen dando a lo largo de los años que han pasado, o del año que ha pasado, no sé cuánto tiempo pasó. Eso provoca que Percy se pregunte, bueno, ¿qué hay que hacer en la vida? Ahí tenía que ir a mi Twitter para saber. Ahí yo doy consejos sobre la vida cotidiana. Y Percy perdía la confianza en sí mismo porque Annabeth ganaba todas las pruebas, pero Annabeth las ganaba a costa de que no le importaba a nadie. A diferencia de Percy, que se preocupaba del amigo indefenso, pero que eso provocaba que él perdiera las pruebas. Y de paso, que Dionisio lo tratara mal. Que se lo pasara castigándolo. Ay, ay, ay. Y eso provoca que Percy, como yo les decía, pierda la confianza en sí mismo y comience a preguntarse si acaso todo lo que él había logrado en el pasado, esto de ir y rescatar el rayo y devolvérselo a Zeus, por lo que era antes reconocido, había sido solo suerte. O sea, como que él no había logrado nada en realidad. Por eso siempre le están diciendo, no, Clarice siempre gana las pruebas y tú no ganáis ni una. Ay, ay, ay. Te gana una mujer. Ay, ay, ay. Ah, era una broma, por favor. No vayan a pensar que yo creo que las mujeres no pueden ganar. Todo lo contrario. A mí siempre me ganan las mujeres, así que no tiene nada que ver con eso. Y Percy estaba deprimido. Y estaba en un lago, creo. Porque ellos vivían como en un lago. Y se sentaba en un árbol junto al lago y decía, oh padre Poseidón, dame un consejo para saber qué hacer con mi vida. O sea, todavía no la cortaba. Ya madura, entiende que tu papá ya no está para ti. Compórtate como un héroe. Y obviamente Poseidón no le responde. Poseidón estaba en sus temas marítimos, por ahí, conversando con Aquaman. y no le responde nomás. Él dice, no, este cabro chico me está jodiendo, no.
no le hablo. Y Percy no sabía qué hacer, porque nadie le decía, nadie lo aconsejaba. Le faltaba un orientador en el colegio, un consejero estudiantil. Ay, ay, ay. Y Percy en ese estado de confusión no sabe qué hacer y no recibe nada. Pero recibe algo. Recibe un hermano. Con lo cual nos queda claro a qué se dedicaba Poseidón por el mundo. Entonces a Percy lo llaman y dicen, mira Percy, aparte de no ser especial para nadie en este campamento, a pesar de que devolviste el rayo, pero como ya no le ganas a nadie, como Clarisse siempre te está derrotando, ahora tú tienes un hermano. O sea, ni siquiera eres especial para tu papá. Ay, ay, ay. Y el hermano era un cíclope. O sea, era algo bien friqueado ya el asunto. Y por tanto, es bien interesante porque en el fondo Percy recibe un hermano que es un perdedor. Y además un cíclope. O sea, algo bien impopular en el marco del campamento en el que ellos estaban. O sea, que era como un colegio de adolescentes donde todos competían por definir quién era el más popular, quién era el más hot. Y entonces ahora Percy andaba por el campamento con su... Yo digo campamento, pero era la escuela de los semidioses. Andaba por el campamento con su hermano que lo perseguía para todos lados. Que era un cíclope. Y el hermano le decía, oh Percy, por favor, acéptame, a pesar de que yo tengo un solo ojo. Acepta que soy tu hermano. Y Percy se friqueaba, le decía, no, loco, no te quiero cerca. Aparte porque eres feo. ¿No ves que si andáis cerca mío las chiquillas no se van a acercar a mí? Ahora ya todos, ya nadie me anda joteando como era en la película anterior. Entonces, Percy se veía obligado a coexistir con esa nueva realidad. O sea, donde él pierde todo aquello que le daba confianza en sí mismo. Donde pierde la seguridad. Como yo les decía, ¿se fijan? Tiene mucho que ver con lo que hablaba al principio de este video. O sea, él perdió aquella base psicológica o mental que le permitía saberse valioso. Entonces ahora él ya no sabe si es valioso como semidios, como guerrero, tampoco sabe si es valioso para su padre, que le hizo un hermano. Ay. Y en eso, como si eso fuera poco, aparece un toro, que era un toro mecánico, y deja la escoba por el campamento. Y empieza a destruir todo, y a romper las tazas, los platos, la vajilla, caían los televisores. Y todos arrancan. No sé para qué se entrenaban si arrancan. Y alguien me va a comentar abajo, no Roberto, estás equivocado. Los otros semidioses fueron a luchar con el toro. O sea, sí, en un principio partieron se pusieron escudos y lanzas y toda la cuestión y partieron a luchar con el toro. Pero apenas vieron el toro salieron corriendo. Y el único que se queda es Percy. Y Clarisse, creo. Y tratan de enfrentarse al toro. Bueno, los protagonistas de la obra. Lógico. No se van a escapar, si no hubiera terminado el libro. Y Percy escapó del toro. Súper heroico. Y por eso se enfrentan a algo que aparentemente es invencible, al toro en este caso. Y no lo pueden derrotar. Y solo lo derrotan gracias a la ayuda del hermano de Percy, que justamente, reiterando la idea de su naturaleza, al ser un cíclope, tiene más fuerza que todo el resto. Entonces él se para ante el toro y le dice, oye ya torito, ven para acá. Te voy a detener con mi super fuerza de cíclope. Y lo detiene. Y eso permite que Percy se lo acuchille. Y lo derrote. Por tanto ahí Percy empieza como a cachar que su hermano no era tan gil como parecía, que igual tenía su lado valioso. Pero en medio de ese caos aparece Luke, el hijo de Hermes, que venía a ser el malo de la película y dice, oh Percy, tú tienes hay una profecía que habla que tú vas a destruir el mundo. Y que en realidad todos los viejos de acá del colegio te están manipulando para que tú hagas su voluntad y no la tuya.
O sea, Luke seguía friqueado porque su papá no le invitaba a comerse un completo, un hot dog por ahí. y, y en lugar de hacer algo valioso por el mundo, siempre volvía al colegio a destruirlo. Hacía a cual Voldemort. Por eso yo decía siempre que Voldemort era un marica. Siempre andaba lloriqueando, ¡ah! No tengo papá, no tengo mamá y voy a destruir el colegio. O sea, madura. Bueno, a Luke le pasaba algo similar. Eh, y por eso se friqueaba y seguía molestando. Al colegio. A los niñitos. Y eso friquea a Percy, pues dice, chuta, loco, pero ¿cómo me dices eso? Si yo soy un buen chato. Y me estás diciendo que yo voy a destruir el mundo. ¿Cómo puede ser posible eso? Ah, y Percy eh, queda friqueado por ese tema y se va corriendo a buscar a Quirón para que le explique una vez más qué pasó. Pero en ese marco, eh, se explica que el toro pudo atravesar la barrera que protegía el campamento escolar, el campamento de los semidioses, porque Luke le había echado veneno a Talia. O sea, era súper buen amigo. Si era su amiga de la infancia y le echó veneno al árbol, al arbolito. y, y por eso la barrera se difumina. Y eso permitió que el toro atravesara y dejara la grande. Y ahí también se explica que lo que anda buscando Luke en el fondo es el regreso de Cronos. Este titán que se devoraba a todo el mundo. Y que había sido derrocado por los dioses. Y en el fondo se descubre que para volver a reinstaurar la barrera, que era creada por Talia, esta niña que había sido muerta en un principio por los por los cíclopes, se dan cuenta que tienen que ir a buscar el vellocino de oro, que era propio del mito de Jasón y los argonautas, como ustedes recordarán. Entonces tienen que ir a buscar el vellocino de oro, que es una capa que sana todos los males, todas las heridas. Entonces iban a reinstaurar nuevamente a Talia. Entonces, como yo les digo, se reitera la idea de que ellos han perdido la seguridad, aquello que los protegía. Entonces tienen que ir a resolver el problema, a buscar recuperar ese sentido de seguridad, que puede ser la seguridad externa, pero también es la seguridad interna, la confianza en ellos mismos. Y para esa misión envían a Clarice. Ay, ay, ay. O sea, ni para eso toman en cuenta a Percy Jackson. Entonces, en ese marco, le dan la misión más importante de ir a salvar al mundo a Clarice, y a Percy lo dejan botado, lo dejan de lado. Y por tanto se va un grupo de élite a salvar al mundo. Pero Percy dice, no, po, yo tengo que hacer algo para salvar al mundo, que es propio de los héroes. Entonces él planifica y dice, ya, yo voy a ir a buscar al vellocino de oro porque quiero salvar a Talia. Y quiero salvar a Talia en realidad porque es la amiga de Annabeth. Y tengo que hacer algo por mi amiga / novia. Para que de alguna... Bueno, tengo que hacer algo para que en algún momento ella deje de ser mi amiga y se convierta en mi novia. En el fondo se trataba de eso. Por eso Annabeth le decía, oh, Talia era mi amiga. ¿Y cómo la podemos salvar? Y Percy dice, bueno, voy a tener que ir a rescatar a Talia. Entonces él decide ir a buscar el vellocino de oro. Y, como ustedes saben, el vellocino de oro lo tenía Polifemo. Se me olvida un cíclope. Un cíclope, y ustedes saben que Polifemo era el cíclope que había capturado a Odiseo. En la Odisea. Entonces ellos tienen que ir a buscar este vellocino para rescatar a Talia. Y por tanto tienen que ir a realizar esta gran aventura para
salvar a aquello que los protege y por tanto recuperar la confianza y la seguridad en ellos mismos. Pero antes de eso se da la secuencia donde van a ver a Hermes, al papá de Luke, que lo tiene botado, porque en el fondo Hermes, como ustedes saben, es el dios de los mensajes divinos. Este dios que andaba con sus alitas en los pies. Y en el fondo acá se lo presenta como una especie de gerente de una empresa que reparte cartas, que reparte mensajes. Y siempre está ocupado y siempre va rápido. Entonces él siempre ahí se revela por qué no tenía tiempo para su hijo. Estaba trabajando todo el día. Y eso friqueaba a Luke. Entonces, ahí Hermes le dice a Percy, bueno, vas a tener que ir por esta aventura y te voy a dar una serie de artefactos mágicos divinos como para que tú puedas completar tu misión. Por eso es interesante en esa secuencia donde se habla que en el fondo Luke quiere liberar a Cronos, porque ese es su objetivo. Él quiere el vellocino de oro para liberar a Cronos, el titán. Porque él busca nuevamente que un ser superior castigue a su padre. O sea, como no pudo en la película anterior lograr que Zeus castigara a su padre, ahora él quiere que sea Cronos, o sea, el padre de los dioses, el que castigue a su padre, porque no lo toma en cuenta. O sea, Luke sigue lloriqueando porque su papá no tiene tiempo para él. Porque no tiene confianza en sí mismo. ¿Se fijan? No tiene seguridad. ¿Qué es lo que le pasa a Percy? O sea, Percy también pues, está en ese estado donde, oh papá, háblame por favor. Y Poseidón no lo pesca. Y le manda un hermano, o sea, le manda a alguien para que él lo cuide, para que se preocupe por él. Le manda un hermano menor. Que era igual más grande que él. Por eso es interesante cuando ellos llegan al océano, porque Luke tomó un yate, un super yate, y se va a buscar el vellocino dorado, que estaba en una isla, aparentemente, en la isla de Circe. Y Percy ya no pensaba que su papá lo iba a pescar. No sabían cómo iban a ir por el océano a buscar el vellocino. Entonces, el hermano de Percy, el cíclope, va hacia el agua y dice, oh papá, papito, envíame algo como para ir a buscar el vellocino dorado. Y Percy le dice, no, pues loco, si papi no nos pesca, él solo se dedica a trabajar. Y le responde. ¿Y por qué le responde al hermano y no le responde a Percy? Porque en el fondo el hermano estaba pidiendo ayuda para salvar a los demás. A diferencia de Percy, que se pasa toda la película lloriqueando únicamente. O sea, no pide ayuda para ayudar a los demás, sino que pide ayuda para ayudarse a sí mismo. Lo cual es bien marica, como yo les digo. Y en el fondo Percy es un niño malcriado que quiere que lo escuchen nomás. No se interesa por el resto. Pero aquí se nos muestra el otro elemento de discordia del asunto, que es lo que pasaba con Annabeth, que estaba resentida con el Cíclope, con Tyson, el hermano de Percy, porque, como ustedes saben, eran los Cíclopes los que habían causado la muerte de Talia, o este estado en el que ella había quedado. Entonces Annabeth le decía, no, cuñado, sabes que no me gustas, así que córrete. O sea, le tenía mala. Y por tanto, ella no puede escapar de su odio del pasado. Tenía que ver con eso. Y en ese marco, como yo les digo, voy a ir avanzando más rápido ahora, se nos revela que es el mar de los monstruos. O sea, en el fondo el mar de los monstruos es este espacio que está en el Triángulo de las Bermudas, según se narra en la película, que no era dominio de Poseidón. O sea, se fijan, se reitera la idea de que Percy va a un océano, a un espacio donde su padre no tenía poder, donde él no podía ser ayudado por su padre y donde tenía que resolver todo por sí mismo. A diferencia de cómo partía en la película. O sea, que él partía diciéndole a su papá que le señalara cómo podía resolver sus problemas. Acá no. Acá tiene que ir a un lugar que, a pesar de que es el océano, aún así es un espacio donde su papá no tiene mayor injerencia.
Y en esa secuencia, como yo les digo, cuando llegan finalmente al Triángulo de las Bermudas, al Mar de los Monstruos, es donde son tragados por Caríbides, que era este monstruo que se tragaba todo. Se reitera otra de las ideas que va a ser un correlato de la película, que es aquello que devora todo, como vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando este análisis. Y dentro del estómago de Caríbides se encuentran con Clarice, que había sido también devorada por Caríbides. Clarice es la hija del dios de la guerra, como yo les dije. Es la que siempre está desafiando a Percy que estén peleando. Y, y bueno, finalmente logran escapar de esta isla. La hago corta. Logran escapar de Caríbides y llegan a una isla. La isla de Circe. Que es bien interesante porque era un parque de diversiones. Que en el fondo esto es bien importante porque en la práctica la película nos está hablando de aquellas personas que no logran controlar sus apetitos. Por eso Polifemo, por ejemplo, es un cíclope que solo vivía de devorar semidioses. O sea, que no cumplía ninguna otra función. O sea, que siempre estaba obsesionado con devorar a otros. Como el mismo Cronos. O sea, que solo se preocupaba de sí mismo, de satisfacer su propio apetito. Que como les digo era lo que ocurría con Percy al principio de la película, lo que ocurre con Luke. Que son fuerzas que van a tener que aprender a superar ese trauma. También le ocurre a Clarice. O sea, Clarice se alimenta de la gloria, se alimenta de la fama, pero no piensa en los demás. Entonces tiene que ver con eso. Por eso, como les digo yo, el lugar al que ellos llegan a enfrentarse a Polifemo y a buscar el vellocino de oro era un parque abandonado, porque justamente simbólicamente hace alusión a que aquí nadie se divertía. O sea, de que había solo una persona que en este lugar se divertía. En este caso, Polifemo, o Circe, en el pasado. Porque en la práctica habla de cuando tú coexistes con una persona, yo insisto que solo se preocupa de sí mismo, de satisfacer sus propias necesidades y no las necesidades de aquellos que los rodean. Es un elemento simbólico que tiene que ver con eso. O sea, tú puedes pensarlo en tu propia realidad respecto si tienes amigos, familiares o colegas que son ese tipo de personas, que no piensan en los demás, que son cretinos, como digo yo. O sea, en el fondo, nadie más se divierte allí porque el parque solo estaba hecho para que el dueño del lugar se divirtiera, devorando a los demás. O sea, es como cuando tú vas a un trabajo y tu jefe es un idiota. Solo él se divierte en ese espacio. Y los demás se van al carajo. Solo él se divierte porque devora a los demás. Devora su motivación, su ansia de trabajar, su buena onda. Y eso representa el cíclope, en este caso, Polifemo. Y posteriormente, lo mismo va a ocurrir con Cronos, como yo les digo. Y ahí me daba risa en esta secuencia porque me daba cuenta que habían sacado a Grover. Que yo digo siempre apesta en las películas, o sea, como que no tiene mayor función. Y va a haber alguien que me va a comentar abajo, no, Roberto, Grover tiene una gran función. Y yo soy fan de Grover. Pero no, o sea, es bien interesante porque a Grover lo raptaron y no se vio más. No se vio casi toda la película hasta el final, casi. Que vuelve a aparecer. Y por eso, como yo les digo, aquí se presenta que ellos llegan finalmente a enfrentarse al cíclope, a Polifemo, que era muy irascible. O sea, que solo le interesaba comer. Entonces siempre andaba solamente buscando semidioses para devorarlos. Y por tanto, por eso le tienen que robar el vellocino a Polifemo. Porque justamente para lograr ese objetivo, ellos tienen que hacer equipo. Clarice, Percy, sobre todo, y tienen que dejar de lado sus propios temores, sus propias inseguridades. Tienen que aprender a confiar en el otro. Que era lo que no hacen al principio de la película, como les decía. Por eso después de que finalmente logran robar el vellocino, gracias a que hacen equipo, aparece Luke y sus secuaces. Y allí se produce la secuencia del sacrificio de Tyson, el hermano de Percy. O sea, Luke le envía una lanza a Percy, porque ya estaba friqueado de que siempre se interpusiera en sus planes. Y Tyson se lanza y pone su corazón así, y le llega la lanza. Y muere. Y cae a un barranco
a una fosa, y abajo había un río y se pierde. O sea, con eso se reitera la idea de que en el fondo el verdadero héroe es el que se sacrifica por los otros, el que se preocupa por los demás, el que no se dedica únicamente a alimentarse de los demás, que es lo que hasta aquí hemos visto hacen los personajes malvados de la película. Y ese es el momento en que Luke se queda con el vellocino y más encima le echa la culpa a Percy de lo que le había ocurrido a Tyson. Le dice, no, Percy, esto no fue mi culpa, fue tu culpa. Tú debiste entregarme el vellocino y dejar que todo estuviera bien. Que yo destruyera el mundo tranquilamente. Y lo culpaba de la muerte de su hermano. Estaba friqueado Luke. Entonces, en ese marco, despiertan a Cronos. En una montaña rusa que viene claramente a simbolizar las emociones desbocadas de Luke y de Cronos. Bueno, y de Percy también, de paso. Por eso en ese momento que los tienen amarrados así, Percy se siente culpable porque no le había dado amor a su hermano. Y lloriquea. Dice, murió el cíclope y nunca le di amor de hermano. La jodí. Y por tanto siente que no va a cambiar su destino. Porque ahí revela que había un oráculo que había dicho que él iba a destruir al mundo. Y ahí es Annabeth, que lo mira así con mirada tentadora, y le dice, no, Percy, tú puedes salvar al mundo. Tienes que cambiar tu destino. Y en el fondo le dice, si tú quieres que tu padre te escuche, debes tú realizar acciones valerosas para lograrlo. Entonces Annabeth siempre era una especie de cheerleader de Percy Jackson. Era la que lo estaba motivando así como a que se pusiera los pantalones. Que yo digo es muy distinto a la Annabeth que veíamos en la película anterior, que era más guerrera, era más independiente. Acá Annabeth siempre estaba como apoyando a Percy. O sea, ella era como su novia. Pero no se lo decían. Y por eso ellos votan ahí. Hacen una votación los que quedaban. Grover, Clarice y Annabeth. Votan por Percy, que Percy fuera su líder y les dijera qué hacer. Y Percy desarrolla una super estrategia que en el fondo es liberarse y salir y pegar patadas y puñetazos por todos lados nomás. Ese era el plan que había desarrollado como líder. Pero resulta, porque sus compañeros, producto de la motivación de Percy, también salen corriendo detrás de él. Así, ¡ah! Y empiezan a cargarse a los secuaces de Luke. Y Percy intenta llegar al vellocino de oro antes que despierte Cronos. Pero no puede, porque Cronos despierta antes. Y deja la escoba. Y empieza a devorar todo. Y empieza a comerse a todos los cabritos, a todos los secuaces de Luke. Y de hecho se come al propio Luke. Y se come a Grover. Pobre Grover. Pero antes de esa secuencia hay una parte donde él lucha con Luke y pelean espadas. Y antes de que Luke lo vaya a cuchillar, llega Tyson y lo rescatan. Y le dice, oh hermano, me salvé, ¿sabes? Porque el agua me sanó. Como los dos somos hijos del dios Poseidón, el agua nos rescata, entonces yo me sané por esa vía. Entonces, ese es el momento en que Percy madura, porque se da cuenta y abraza a su hermano. Le dice, hermanito, sobreviviste, te amo, te voy a dar un besito. Y le da un besito. Y le dice, porque ahí él se da cuenta en el fondo que tenía que madurar. Y que tenía que dejar de buscar un padre, en el fondo buscar a alguien que lo protegiera y dedicarse él a hacer lo mismo que había hecho su hermano. O sea, en el fondo, a proteger a los demás. A proteger a su hermano. Si para eso se lo había enviado su padre, Poseidón. Que en el fondo tiene que ver con eso. O sea, tú en lugar de andar preocupado porque tu papá no te pesca, preocúpate de, no sé, de tus amigos, de tus hermanos propiamente tal, o de las personas que son importantes para ti. Y ahí es donde ocurre esta secuencia donde aparece Cronos, el titán, y empieza a devorárselos a todos. Que siempre en el mito griego simbolizaba a Cronos el caos. Y
en ese marco, Percy se da cuenta que la espada de Poseidón puede destruir a Cronos, pues, porque lo corta así, con el cuchillo mantequillero, como decimos en Chile. Lo corta, y Cronos se hace una herida. Dice, ¡ah! Me cortaron. Y ahí Percy se da cuenta que la espada de Poseidón tenía su función, o sea, que permitía derrotar a un titán. Y al final se lo corta por la mitad a Cronos y lo derrota. Obvio, si no iba a ganar el mal en la película. Y así salen nuevamente Grover y Luke. Son rescatados por Percy. Y yo ahí pensé, mientras veía la película, ya terminó, todo bien, todo ok, ahora puedo levantarme y seguir con mi vida. Pero no, porque justo en ese momento Annabeth es herida de muerte por uno de estos seres raros que andaba correteando por aquí y por allá. Entonces, que a mí me pareció que era una secuencia que estaba un poco de más, pero bueno, la pusieron. Entonces yo dije, pucha, tengo que seguir viendo la película. Y Annabeth es herida y cae así. Oh, Percy, ayúdame. Estoy muriendo, así, le dice. Y Percy le dice, no, Annabeth, no te mueras. Todavía ni siquiera te he dado un besito. y le ponen el vellocino de oro. Y gracias a eso Annabeth se recupera. Y eso permite que Annabeth se reconcilie con el hermano de Percy. O sea, le dice, ya, mira, cuñado, ya me doy cuenta que eres un cíclope, pero ya voy a dejar el pasado atrás. Ahora vamos a ser todos una familia unida. De eso se trataba, en el fondo. Y, obviamente, ahora Clarice, Annabeth ya no ve a todos los cíclopes como malos. Y a su vez Percy entiende que lo importante de la misión era haber ayudado a los demás. O sea, por eso él le pasa el vellocino a Clarice y le dice, esta fue tu cruzada. O sea, llévate la gloria, yo me quedo con que ayuda a los demás. O sea, recupera la confianza en sí mismo, en que sus acciones igual le dan valor, a pesar de que no recibe el reconocimiento público de los demás. Y por eso Clarice también deja de comportarse como Cronos. O sea, se da cuenta que en el fondo Percy tenía la razón. Que en la práctica la gloria no estaba en ganar competencias, sino que la gloria estaba justamente en salvar a los demás. Pero igual lleva a ella el vellocino y lo pone para sanar a Clarice. Y se lleva la gloria. En el fondo, salvar a Talia, interpretaba yo, no sé si ustedes me dicen en los comentarios qué piensan, tiene que ver con preocuparte por el que te protege. O sea, no dejarlo abandonado. O sea, es una correlación de que tú tienes que proteger a los dioses para que los dioses te protejan a ti. O sea, por ejemplo, si tú eres inteligente, quiere decir que eres un semidios hijo de la diosa Atenea, y por tanto tú tienes que usar tu inteligencia para proteger a los demás y no ocultarla. Y así vas a recibir las bendiciones de los dioses. Y por tanto, tienes que salvar al mundo con tus propias habilidades. ¿Se fijan? Se reitera la idea de siempre. Por eso, por ejemplo, a Percy tampoco le gustaba tener un hermano, como Tyson, que lo hacía a él impopular. Entonces, al final de la película, él se da cuenta que no era malo tener un hermano que fuera un cíclope, o sea, y que tuviera su propia naturaleza, en el fondo. O sea, deja de pensar en sus propias necesidades y piensa en las necesidades de su hermano, y se preocupa por él y le da cariño y afecto. Y por tanto, por eso la película finalizaba con esta idea en la cual él le decía a Quirón que había pensado que el oráculo era una mala señal, o sea, que el tener un destino malo iba a ser, valga la redundancia, algo negativo para él. O sea, que no iba a ser algo que le iba a causar solo sufrimiento. Pero luego Percy se da cuenta que no, que el tener un destino trágico era lo que le había permitido a él fortalecerse, como en su camino de ser un semidios. Entonces, el destino trágico no necesariamente iba a ser algo malo para él. O sea, el no tener la seguridad en sí mismo, la confianza en las cosas, la seguridad en que el futuro iba a ser como él esperaba, iba a ser necesariamente algo malo.
porque esas eran pruebas que le iban a permitir fortalecerse como persona. Y por eso la película finaliza con esta idea donde Talia despierta. O sea, Talia había sido transformada en un árbol, pero gracias al vellocino de oro recupera su forma humana, o de semidios, y despierta. Entonces la película finaliza con esta idea de que ahora en el mundo habían dos hijos de los dioses mayores. O sea, estaba Talia, que era la hija de Zeus, y estaba Percy, la hija de Poseidón, el hijo de Poseidón, perdón. Por tanto, se reitera la idea que yo les decía de que al final tú no sabes qué te va a traer el futuro, no tienes seguridad de nada. Y por tanto, tienes que aceptar que nunca vas a tener la seguridad de aquello que te va a pasar. Y por tanto, a pesar de todo aquello, tienes que sobreponerte a esas dificultades porque esas van a ser pruebas que te van a permitir fortalecerte como persona y como individuo. Que es justamente lo que yo espero que ustedes hagan. O sea, cuando enfrenten una situación difícil, que la vida les imponga, comprendan que como Percy tenían que sobreponerse a ello y verlo como una prueba, como algo que les va a permitir ser más fuertes, más poderosos y ser las maravillosas personas que ya son. Así que yo por ahora lo voy a dejar hasta acá el análisis. Creo que con esto tienen suficientes ideas como para volver a ver la película. Yo les digo siempre, vean las películas, cómprense snacks, bebidas, jugos, y disfrútenla, y véanla, analícenla, convérsenla. Y reitero mi llamado siempre en el final de estos videos, vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter a leer mis grandes pensamientos, vayan a mi Instagram para que vean fotos mías de mi vida cotidiana, vayan a mi SoundCloud, ahí están los servicios que yo hago fuera de este tema, y vayan a mi Patreon, apóyenme, denme dinero en agradecimiento por las interpretaciones que yo les hago aquí en este canal. Y sobre todo suscríbanse por favor a este canal, presionen la campana, pónganle me gusta al video y comenten lo que les parece, algo divertido, algún chiste, algún pensamiento que hayan tenido sobre la relación entre Percy y Annabeth o lo que se les ocurra. Y sobre todo, pásenlo súper bien, que tengan un maravilloso día, nos vemos en el próximo video y disfrútenlo. ¡Chao!